Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos y a todes, a las que estáis aquí y a quienes nos están viendo por Twitch. Dar las gracias a todas por venir y sobre todo a Ignacio por ofrecer al Soviet este taller tan interesante, ¿no? Que nosotras cuando lo propusisteis, pues una de las cosas que valoramos fue que es un tema del que hay que hablar, del que nos tenemos que formar, que se habla mucho de salud mental en abstracto, ¿no? Pero que son cuestiones que nos pasan en el día a día, que somos nosotras, que es mi vecina, mi amiga, mi madre, ¿no? Mi padre, y que son temas que creemos que son necesarios que aterricemos en los barrios y que le pongamos esas herramientas, ese análisis y esas herramientas para que entre todas también podamos afrontar estas situaciones que muchas veces nos es sobrevenida, ¿no? Y entonces, pues es un placer para en el que estemos aquí en el Soviet tratando este tema, que es muy duro, pero muy necesario y que, bueno, pues que creemos que es necesario llevarlo, bajarlo a tierra, que tengamos estos debates, estas formaciones y sin mucho más, que agradecerte la propuesta y que estés hoy aquí con nosotras. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Yo soy Ignacio Rivas y soy el director de Nostopsicología. Nostopsicología es un recurso que hemos abierto hace relativamente poco, destinado a la atención integral de la conducta suicida y autolesiva. Bueno, luego os cuento un poquito más del recurso. Un poco por orientar cómo va a ir el taller, hablaremos un poquito de cuestiones generales para ir aterrizando, como decía Yolanda, de qué se trata, qué es esto de la conducta suicida y qué es la conducta autolesiva. Y después nos meteremos con factores de riesgo, factores protectores, señales de alarmas y un poco el cómo poder intervenir desde un ámbito comunitario. Es decir, lo interesante del taller yo creo que era más destinarlo a eso, a cómo cada una y cada uno en nuestras áreas y en nuestras vidas podemos ayudar a prevenir este tipo de problemáticas. Así que, uy, que tengo el mando. Vamos a ir empezando. Bueno, en primer lugar, hacer como esta introducción. Por presentar un poco las dos problemáticas. En primer lugar, ¿qué es la conducta suicida y qué es la conducta autolesiva? Cuando hablo de suicidio, muchas veces digo que a mí el suicidio en sí mismo me interesa relativamente poco. Me refiero. El suicidio en tanto acto me resulta... Bueno, pues al final es un acto, ¿no? Es el acto final pero sí que me interesa mucho más todo lo que acaba rodeando el problema del suicidio y todo lo que sucede antes de que la persona acabe en ese acto. De ahí que hablemos de la conducta suicida. El suicidio en sí mismo es el acto de terminar voluntariamente con la propia vida. La conducta suicida es todo lo que abarca eso. O sea, todas las aristas que tiene el problema. Desde que la persona empieza a pensarlo hasta que la persona lo ejecuta. En todo ese camino previo es el camino en el que sí que podemos entrar, sí que podemos prevenir y sí que podemos intervenir. Cuando hablamos de conducta autolesiva, la principal diferencia respecto a la conducta suicida es precisamente la voluntariedad, el qué desea la persona. En este caso hablamos de que la persona que se autolesiona lo que hace es ejercer un daño físico sobre sí mismo de manera voluntaria y deliberada, es decir, la persona quiere sentir ese daño físico, pero sin la intención directa de morir. Es decir, lo que busca es otra cuestión, lo que quiere es otra cosa. No tiene nada que ver con un deseo de muerte, aunque en ocasiones puedan coexistir. Hablaremos un poco más tarde entonces de si la persona no quiere morir, qué es lo que está buscando cuando se autolesiona. Si esto lo aterrizamos un poquito más y lo llevamos a las cifras, aunque las cifras sean generalmente un ente más o menos frío, sí que nos acercan un poco a la magnitud del problema y a la dimensión que tiene a día de hoy. Estas cifras que tenéis ahí en la diapositiva son las cifras del 2021. Hace unas pocas semanas salieron las cifras de 2022 y son todavía más alarmantes, ¿vale? Aquí en 2021 vemos que teníamos en España más de 4.000 suicidios consumados. Los últimos datos nos hablan de 4.200, es decir, que ha aumentado. Lleva ya varios años de aumento progresivo. Y esto, una vez más, son los suicidios consumados. Esto es, las personas que han
logrado su objetivo de finalizar con su propia vida. Decía antes que, bueno, pues que había toda una conducta previa a esta ejecución. ¿Cuántas personas, si son 4.200 a día de hoy las que lo han conseguido, cuántas personas intentaron suicidarse en 2022, que son los últimos datos que tenemos? Solo personas que hayan necesitado de atención médica, o bien en un centro de salud, o bien en un hospital, estamos hablando de que solo en el 2022 fueron 80.000 personas en nuestro país. 80.000. Si nos vamos un poquito más para atrás, perdón, hago aquí el inciso, 80.000, una vez más, que llegaron a recibir atención médica. ¿Cuántas personas han intentado atentar contra su propia vida y no han recibido esa atención médica, bien porque finalmente no hayan tenido una lesión o bien porque finalmente hayan dado un paso atrás antes de ejecutarlo? Probablemente ahí se nos dispararía todavía más la cifra. Pero decía que si vamos un poquito más para atrás, si tenemos 80.000 personas que lo han intentado, ¿cuántas personas solo en ese 2022 pensaron en algún momento en terminar con su propia vida? Aquí no tenemos cifras, porque es muy difícil cuantificarlo realmente y no se ha hecho un estudio suficientemente importante al respecto, pero aproximadamente se calcula que en nuestro país 500.000 de personas pensaron en algún momento en atentar contra su propia vida solo en 2022. 500.000 de personas. Estas son las cifras que tenemos en cuanto a conducta suicida. ¿Cuántas son las cifras que tenemos en cuanto a la conducta autolesiva? La conducta autolesiva es un problema que principalmente se circunscribe a la etapa de la adolescencia. Esto es, las cifras más altas las encontramos entre los 12 y los 18 años. Aunque las cifras varían un poco, especialmente cuando se trata de estudios internacionales, el estudio principal que tenemos en España nos habla de que el 11,4% de los adolescentes y de las adolescentes de nuestro país se autolesionaron al menos una vez en el último año. El 11,4%. Si esto una vez más lo llevamos a cifras, estamos hablando de aproximadamente 400.000 adolescentes que se han autolesionado al menos una vez en el último año. Si ya hablar de suicidio es un tabú, e incluso dentro del mundo de la salud mental se habla poco, hablar de autolesión es prácticamente una quimera. Es muy, muy difícil que esto llegue a hablarse y, sin embargo, las cifras están hablando ya por sí solas. Tenemos un problema y tenemos que afrontarlo. Creía que se me había pasado. Estas cifras de autolesión, cuando yo doy este tipo de talleres en los institutos, hace un par de semanas estuve dando este mismo taller al claustro de profes de un instituto de aquí de Getafe. Y yo les preguntaba a los profes, ¿cuántos casos de autolesión conocéis que tengáis aquí en el instituto? Alguno me podía decir, bueno, yo conozco a uno, bueno, yo conozco a dos. En el instituto había aproximadamente 1.000 alumnos. Si hacemos las cuentas, estamos hablando de que aproximadamente tendrán 100 casos, de los cuales el profesorado se puede enterar de 1, 2, 3... El resto se quedan totalmente silenciados. Y se quedan silenciados porque la persona que se autolesiona no quiere que nadie se entere. Porque ese estigma que hay de puertas para afuera, también lo hay de mente para adentro. Vamos a ir entrando un poquito más dentro de cada una de las conductas y vamos a empezar por la conducta suicida. Os decía que la conducta suicida tenía como 3 fases. No siempre se cumplen las 3 fases, no siempre tienen por qué darse en el mismo orden, pero por teorizarlo, digamos, nos sirve poder hablar de la conducta suicida en estas 3 fases. La primera de las fases es la fase de ideación suicida. En la fase de ideación suicida, todo empieza por una idea más o menos morbosa, más o menos fantasiosa que tiene la persona del ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si yo no estuviera? ¿Quién iría a mi funeral? ¿Qué pensarían mis amigos? ¿Qué pensaría mi familia? ¿Qué pasaría si? ¿No? Eso es un poco la primera cuestión. Es una cuestión que a priori se puede quedar ahí y que la persona tampoco tiene por qué empezar a hacer digamos, a darle una complejidad más allá de eso. Pero si esto continúa hacia adelante, es decir, si la conducta continúa su camino, lo siguiente que tenemos es que esa idea, que al principio era una idea morbosa y sin mucho contenido,
empieza a ocupar cada vez más tiempo en la cabeza de la persona. Sigue siendo una idea abstracta, sigue siendo algo sin mucha forma, pero cada vez va ocupando más y más horas en el pensamiento de la persona. Se acaba convirtiendo en una especie de obsesión que limita las actividades de la vida diaria de la persona. La persona empieza a aislarse de su entorno, si es que ya, bueno, luego hablaremos un poco de factores de riesgo y todo esto, y del que el aislamiento en sí mismo ya es un factor de riesgo, pero empieza poco a poco a limitar también su actividad social y poco a poco, de manera casi orgánica, de manera casi natural, empieza a entrar en la segunda fase. La segunda fase que tenemos es la fase de planificación suicida. En este caso ya la idea deja de ser una idea morbosa. En este caso ya lo que tenemos es una idea que empieza a tomar forma. Toda esa obsesión que la persona tenía en la cabeza empieza a tratar de llevarla de aquí a aquí. Es decir, que intenta traducirla en realidad. Y a partir de ahí empieza una etapa que es muy dura, que es muy compleja y que generalmente y afortunadamente suele ser más o menos larga. Esto es, la planificación suicida no se hace en 1, 2, 3 días, sino que a la persona le lleva un tiempo y es ahí donde la intervención se hace todavía más importante. Porque hay muchas cosas que planificar. O sea, hay que planificar el cómo, el cuándo, el dónde. Hay que planificar si quiero o no quiero despedirme, de quién quiero despedirme y de quién no. Tengo que hacer algo a nivel económico. Me refiero, tengo que cerrar cuentas del banco, tengo que dejarle las cuentas a alguien. A nivel adolescente y de gente más joven, quiero morir también en redes sociales. Quiero que se me borre el Instagram, quiero que se me borre TikTok, o prefiero dejarlo a modo de memorial. O sea, hay muchas cosas a las que ir dándoles vuelta. En ese tiempo, como decía, es el tiempo en el que los profesionales y las profesionales podemos y debemos intervenir. Si no se interviene y esta planificación continúa, por regla general la persona entra en una fase que dura unos pocos días o una semana, en el que toda esa obsesión que tenía, todo ese malestar, todo ese distrés emocional que estaba sintiendo desde hacía ya mucho tiempo, desaparece, cesa. Y cesa porque ya está todo hecho. Ya tienes todo planificado. Ya no hay nada más que hacer, ya solamente te queda esperar al momento que tú hayas decidido. Por lo tanto, la persona probablemente tenga un momento en el que vuelva a retomar igual las actividades sociales, se le vuelva a ver algo más relajada, algo más feliz, bueno, pues con más ganas, ¿no?, de hacer cosas. El último paso es el paso al acto. Aquí hablo de acto suicida porque el acto suicida puede salirle bien al suicida o puede no salirle bien. De ahí hablaríamos de suicidio consumado, por un lado, o de intento o tentativa de suicidio en caso de que no se consiga. Continuamos entonces un poquito para adelante. Una vez que ya hemos terminado con la conducta suicida, de momento, luego ya entraremos en más cosillas, vamos con la conducta autolesiva. Y vamos a ir entrando un poquito en esas razones, ¿no?, que le pueden llevar a alguien a autolesionarse. Esto que tenéis ahí en la diapositiva son los tipos de conducta suicida que están, digamos, tipificados. De ellos, los 3 primeros que tenéis son tipos de autolesión que están circunscritos a un trastorno mental concreto, ¿vale? Os los contaré un poquito por encima, pero tampoco entraré mucho más. Los que más nos interesan a nivel comunitario son especialmente los 2 últimos. Y nos interesan especialmente porque no hay un trastorno mental asociado, sino que puede aparecer de manera absolutamente, digamos, transversal en cualquier persona que podamos encontrarnos en los barrios. El primero que tenemos es la conducta autolesiva estereotípica. La conducta autolesiva estereotípica es la que está más relacionada con personas con algún tipo de discapacidad intelectual. Personas con trastornos del espectro autista, especialmente, personas con trastornos con retraso mental grave, con parálisis cerebral, bueno, personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual en los cuales no son capaces, digamos, de regular las emociones de una manera adaptativa y encuentran en la autolesión una manera de poder regular estas emociones negativas. Suelen consistir más pues, en puñetazos, en golpes. Bueno, si alguien ha trabajado con personas con discapacidad, entiendo que esta parte de este tipo de conducta autolesiva sí que lo habrá vivido. La segunda que nos encontramos es la conducta autolesiva compulsiva.
la conducta autolesiva compulsiva está relacionada con el trastorno obsesivo compulsivo. Para hacer, digamos, un apunte rápido a nivel de trastorno mental, ¿en qué consiste el trastorno obsesivo compulsivo? El trastorno obsesivo compulsivo tiene dos ramas, las obsesiones y las compulsiones. Es un trastorno que está dentro de los trastornos de ansiedad. Las obsesiones, más o menos, nos podemos imaginar lo que son, ¿no? Las obsesiones es una idea repetitiva que tienes en la cabeza y que, como decía antes, te impide, digamos, o te limita el funcionamiento y el bienestar. En las personas que sufren de trastorno obsesivo compulsivo aparecen una serie de actos que reducen el malestar de las obsesiones y que acaban eliminando o reduciendo suficiente esa obsesión en su cabeza. A esos actos que realizan es lo que llamamos compulsiones. Por poner el ejemplo clásico, que es el ejemplo que conoceréis, el típico trastorno obsesivo compulsivo de limpieza, ¿no? La persona empieza a tener una idea obsesiva en la cabeza en la cual piensa que está rodeado de microorganismos, hay un montón de bacterias a mi alrededor, la ropa está llena de microorganismos, me voy a enfermar, me van a infectar, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa idea empieza a rumiar. Compulsión que realiza, lavarse las manos 72 veces. Tienen que ser 72 exactas para poder reducir suficiente el distrés que tenía en la cabeza. Bueno, este es digamos, el trastorno obsesivo compulsivo clásico, ¿no? El que más podemos conocer. La realidad clínica no es tanto así. La realidad clínica es un poco más complicada porque muchas veces la obsesión y la compulsión no están relacionadas. Es decir, podemos tener una obsesión de limpieza, una vez más, microorganismos a mi alrededor, microorganismos en mi ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Compulsión que tengo que hacer, por ejemplo, entrar y salir de la misma puerta 7 veces. A priori, para nosotras y nosotros puede no tener un sentido real, ¿no? Pero para la persona sí que le sirve para lo que necesita, que es en ese momento reducir el malestar psicológico que le está produciendo esa obsesión. Y lo reduce a través de esa compulsión. Cuando la autolesión aparece como acto compulsivo para reducir ese malestar que produce una obsesión, hablamos de la conducta autolesiva compulsiva. La última que tenemos asociada a trastorno es la conducta autolesiva mayor. La conducta autolesiva mayor está relacionada con los trastornos psicóticos, especialmente con la esquizofrenia paranoide. Se llama mayor porque los daños que se produce la persona a sí misma son más graves. No voy a entrar, digamos, en detalles, pero vamos, sí que son como más intensos. Este tipo de conducta autolesiva está más asociada a alucinaciones que le dicen a la persona hazte daño o haré no sé qué, hazte daño o te haré no sé qué, y a partir de ahí la persona digamos que ejecuta lo que esas alucinaciones le van diciendo. Entramos ya a las dos que decía que nos interesaban más porque eran las que no estaban circunscritas a un trastorno mental en concreto, que son las conductas autolesivas impulsivas. Estas son las que os decía al principio, que tienen más que ver con población adolescente y a priori no tienen por qué tener un trastorno mental detrás. De hecho, en el último DSM, que es el Manual de Diagnóstico Psiquiátrico, incluyeron por primera vez en esta última edición la conducta autolesiva como trastorno mental en sí mismo, porque veían que efectivamente muchas veces se encontraban con el problema y no se podía diagnosticar y por lo tanto había dificultades en el tratamiento y en el abordaje posterior. Entonces, la conducta, hasta ahora todas estas conductas autolesivas veíamos que efectivamente tenían, digamos, no sé si decir una razón, pero bueno, sí que había un trastorno mental que las circunscribía. En este caso, y aquí, ya que somos pocas y pocos, pues abro un poco la palabra. ¿Por qué creéis entonces que si no hay un trastorno mental, por qué creéis que las adolescentes y los adolescentes pueden llegar a autolesionarse? Vale, ¿y el bullying qué les hace? O sea, ¿por qué el bullying les lleva a autolesionarse? ¿Qué sienten en la cabeza para poder hacerlo? Ansiedad fundamentalmente. Vale, el no sentirse suficientemente valorado por el entorno. Por autocastigo, ¿sí? Como por sentimiento de culpa y poder sacárselo de dentro. Sí, o sea, yo creo que habéis dado claves interesantes. O sea, si vamos, digamos, a los casos, la inmensa mayoría de casos lo que acaban teniendo detrás es ansiedad. O sea, siempre acaba habiendo un factor de ansiedad. Sí que es cierto que la ansiedad suele estar también junto con
sentimientos de baja autoestima, sentimientos de culpa. Hay un poquito de eso también, ¿no? O incluso sí que pueden estar asociados como más a sintomatología depresiva, en las cuales la persona hay veces que llega a no sentir nada. O sea, dentro de los trastornos depresivos hay momentos en los cuales la persona ya no es capaz ni de sentir tristeza. Ya está tan sumamente abajo que no es capaz ni de sentirse triste. Y en ese momento la autolesión aparece como posibilidad de sentir algo. La persona prefiere sentir dolor a no sentir nada. Pero sí que me gustaría más centrarme en la parte de la ansiedad, porque ya os digo que casi en todos los casos la ansiedad se encuentra como eje central. Ahora os explico la diferencia entre estas dos, ¿vale? Pero el tema de lo de que la ansiedad nos lleve a la conducta autolesiva tiene una fundamentación, ya no te digo una fundamentación psicológica, tiene una fundamentación puramente biológica, tiene una fundamentación orgánica. Cuando tú te realizas un daño físico, o sea, cuando tú dañas tu epitelio, el cuerpo manda una cascada de, entre otras cosas, de hormonas para tratar de paliar ese daño, ¿no? Para poder reparar el tejido. Entre las hormonas que manda se encuentran la serotonina y la dopamina, que son las dos hormonas relacionadas con el aumento del incremento del bienestar y con la reducción de los niveles de ansiedad. Por lo tanto, estamos viendo de que efectivamente, si yo tengo ansiedad y me autolesiono, mis niveles de ansiedad van a bajar. Y esto tiene una fundamentación biológica. Ahora bien, se produce aquí el comienzo de un círculo adictivo. Me explico con un ejemplo que igual conocéis, digamos, más familiar. El tema del tabaco. La primera vez que tú fumas, igual la primera vez que fumas, al terminar el cigarro te sientes como más tranquilito. Te ha relajado ese primer cigarro. La siguiente vez que vuelves a estar más nervioso o más nerviosa, vuelves a recurrir al tabaco, porque sabes que te ha funcionado y vuelves a fumar. La tercera, y la cuarta, y la quinta. Hasta que a la 30, lo que te está causando el malestar y lo que te está causando la agitación y el nerviosismo es el propio acto de no fumar. ¿No? Coges un avión de 10 horas y, madre mía, que me fumo encima, necesito un cigarro ya. Ahí lo que te está pasando es que ya has entrado en ese círculo adictivo, ¿no? Con la conducta autolesiva acaba pasando exactamente lo mismo. La persona se hace adicta a la autolesión. La primera vez tiene ansiedad, se autolesiona y funciona. Efectivamente, los niveles de ansiedad se reducen. Y la segunda, y la tercera, y la cuarta. Hay un momento en el que la persona tiene incrementos, picos de ansiedad por el mero hecho de no estar autolesionándose. Entrando ya a la diferencia entre una y otra, que esto es, tampoco vamos a entrar mucho, pero vamos, solamente por nombrarlo, tenemos la conducta impulsiva episódica, en la cual la persona se autolesiona de manera menos frecuente, pero en el momento en el que aparece la conducta autolesiva, aparece de una manera muy intensa a nivel emocional. Es decir, la persona necesita autolesionarse en el momento en el que aparece la idea en su cabeza. No es capaz de esperar o de dilatarlo en el tiempo. Si el chaval o la chavala están en clase, como mucho, todo lo que van a poder hacer es llegar al baño. Pero no van a poder esperar a termino la clase, me voy a casa, llego a casa, como y entonces lo hago, ¿vale? Sino que lo necesitan hacer en el momento. La segunda que tenemos es la conducta autolesiva impulsiva repetitiva. En este caso sí que tenemos una mayor frecuencia, pero una menor intensidad. La persona aquí sí es capaz de poder esperar a llegar a casa y poder prepararlo tranquilamente. En este caso, la persona tiende a ritualizar de alguna forma la autolesión. Esto es, la persona es capaz de no solamente llegar a casa, sino de preparar un poco el entorno. Elegir el método que mejor le convenga, poner música si quiere poner música, coger algo para luego curarse. O sea, sí que es capaz de poder casi ritualizarlo de alguna forma, ¿vale? Bueno, pasamos entonces. Vale, vamos a esta parte de población y de factores de riesgo. Vamos a ir hablando un poco de cada uno en base a las dos conductas, ¿vale? En primer lugar tenemos el tema del sexo. En cuanto al sexo, sí que dentro de la conducta autolesiva tenemos cifras más altas de suicidio consumado en población masculina, pero tenemos más tentativas de suicidio en población femenina. Eso en cuanto a la conducta suicida. En cuanto a la conducta autolesiva,
aquí sí que hay muchas más diferencias. Y aproximadamente tenemos un ratio de 3:1. O sea, por cada 3 mujeres tenemos un hombre que se autolesionan, ¿vale? En cuanto a la segunda parte que tenemos son las estrategias de afrontamiento inadecuadas. Esto especialmente está relacionado con la conducta autolesiva. Todas y todos, a medida que vamos creciendo y que vamos madurando, tenemos que irnos haciendo con una serie de armas con las que poder afrontar el mero hecho de hacernos y de ser adultos. Crecer no deja de ser un poco eso, ¿no? Madurar no deja de ser un poco eso, el ir acumulando traumas y el ir sabiendo cómo afrontar esos traumas. Claro, para todo ello necesito tener las herramientas para poder hacerlo. Cuando las estrategias que tengo no son suficientes, empiezan a aparecer estrategias más o menos distorsionadas y, desde luego, estrategias que no son adecuadas para poder afrontar esa serie de problemas. Entre otras, aquí podríamos tener como estrategia de afrontamiento cualquier tipo de consumo de tóxicos, por ejemplo, que esto igual lo tenemos más en mente, ¿no? La persona que trata de evadir o solucionar sus problemas en base al consumo de determinada sustancia, pero también aquí aparece la conducta autolesiva en muchas ocasiones, ¿vale? Por lo tanto, a nivel de estrategia de prevención, especialmente en el ámbito educativo, yo siempre les hago mucho hincapié en esta parte. También o sea, tanto a la parte educativa formal en los institutos como a la parte educativa, digamos, familiar, de que el conseguir armar a la persona de esas herramientas adecuadas es una bonita manera de poder prevenir luego que aparezcan este tipo de conductas distorsionadas. La problemática familiar. A ver, al final, tanto la conducta autolesiva como la conducta suicida son ambas conductas que son absolutamente transversales y que pueden aparecer en cualquier situación. Pero sí que es cierto que si tu entorno familiar, que no deja de ser el primer vínculo de apego que deberías tener más o menos seguro, no lo es tal, bueno, pues aparecen una vez más esas estrategias de afrontamiento inadecuadas. El consumo de tóxicos, que está especialmente relacionado tanto con el acto suicida, en el cual, en el último estudio que os decía, hemos visto que aproximadamente la mitad de las personas que llegaron a intentar suicidarse habían consumido algún tipo de tóxico antes, generalmente alcohol, pero también otra serie de drogas. Y en el tema de la conducta autolesiva, sí que vemos que está muy disparado el consumo de tóxico de cocaína y de marihuana, especialmente, ¿vale? O sea, sí que si en la población adolescente general, estoy hablando un poco de memoria, pero más o menos el consumo de estos dos tóxicos estaba en torno al 10%, en las personas que se autolesionan están en torno al 25%. Es decir, que sí que hay una correlación entre ambos factores. Y lo último que tenemos es el historial de abusos. Las primeras veces que se estudió la conducta autolesiva en la historia, que fue en 1914, se empezó a estudiar siempre como correlacionado con un abuso sexual. Todo esto, no voy a entrar en esta movida porque es una historia como muy larga, pero sí que tiene que ver un poco con el auge que había en el momento del psicoanálisis y con la correlación que establecía el psicoanálisis entre la parte sexual y la sangre. Entonces, bueno, pues los primeros estudios que se hicieron al respecto como que relacionaban mucho eso, y a medida que se fue estudiando en la historia, como que quedó una rémora un poco de eso. Sí es cierto que el haber sufrido un abuso, no solamente un abuso sexual, cualquier tipo de abuso, antes hablaba Darwin del bullying, ¿no? Pues también es un abuso que lógicamente va a suponerle a la persona el afrontar una situación que por un lado le va a crear una autoestima más baja, que por otro lado le va a crear un trauma al que tener que enfrentarse, y que por otro lado además va a resultar como aislante del entorno. Entonces son factores todos ellos que acaban haciendo que puedan, una vez más, aparecer en la cabeza de la persona tanto la conducta suicida como la conducta autolesiva. Estos son algunos de los factores de riesgo, ¿vale? Luego aparecen un montón más. Sí que quería hacer especial mención a que hay una serie de colectivos que dentro del estudio de ambas conductas sí que entendemos que son como colectivos más vulnerables, es decir, donde aparece con más frecuencia las dos conductas. Estamos hablando de víctimas de violencia de género, colectivo LGTBI y población migrante. Son tres de los colectivos en los que, pues, lógicamente, precisamente por todo esto que hemos ido hablando antes y por esa
por ese potencial aislamiento y por ese potencial trauma que pueden tener, pues aparecen ambas conductas. Continuamos para adelante. Había una que me iba a saltar, esta me iba a saltar porque tampoco... Vale, vamos a ir a esta parte, que son los mitos que tenemos sobre el suicidio y la autolesión. Aquí os he traído frases que no sé si habréis escuchado alguna vez en vuestra vida, igual no, pero ya os hago spoiler, todas son falsas, ¿vale? O sea, no es de ir adivinando, no hay nada de adivinar. Vamos a la primera. Si de verdad hubiera querido matarse, lo hubiera conseguido. Aquí lo que estamos haciendo casi es como revictimizar, ¿no?, a la persona que se ha intentado suicidar. No solamente se ha intentado suicidar, sino que, como no lo ha conseguido, es porque es un fracasado. O sea, si de verdad lo hubiera querido hacer, lo hubiera hecho. Claro, aquí lo que tenemos es el pensamiento de que las personas que no lo han conseguido, es decir, esas 80.000 personas que decía antes, realmente no querían suicidarse. Entonces, ¿qué querían? Y aquí entramos en una de las cosas que muchas veces se repite cuando hablamos con población general, que es lo que quería es llamar la atención, ¿no? Eso lo hemos escuchado un montonazo de veces. La realidad es que el suicida, antes que suicida, es un ser humano. Y el ser humano tiene instinto de supervivencia. En muchas ocasiones lo que nos encontramos son personas que sí querían atentar contra su propia vida, pero que en el momento de hacerlo, ese instinto de supervivencia se activa. Esto sucede especialmente con métodos de suicidio que se dilatan un poquito en el tiempo. Véase sobredosis de fármacos o de tóxicos en general, o precipitaciones. Precipitaciones me refiero a, pues, a tirarse de algún sitio, etc. En ambas situaciones lo que nos encontramos muchas veces son llamadas de auxilio. Esas llamadas de auxilio vienen porque efectivamente se activa ese instinto de supervivencia. Por otro lado, tenemos personas pues, que igual no han planificado como quisieran haber planificado ese acto y que por lo tanto también han podido fallar. En ningún caso, cada persona que se intenta suicidar y no lo consigue, lo hace por algo que no sea intentar efectivamente acabar con su propia vida. El segundo que tenemos ahí va relacionado un poco con el primero, que es el se autolesiona para llamar la atención. Claro, si lo que nos encontramos es a una persona que tiene algunas heriditas muy superficiales en las muñecas y que va por la calle con esas heriditas, lo que automáticamente podemos pensar es, no, eso lo está haciendo para llamar la atención. Este pensamiento, ¿no?, esta manera de entender la autolesión ya está distorsionada, y ahora lo voy a explicar un poco más, en la población general. Pero cuando yo empecé a hablar de autolesión, que lo hice en cursos que iba dando por los hospitales, por los distintos hospitales, no solo de Madrid, sino alguno de España, cuando yo llegaba a los hospitales y les preguntaba a las enfermeras y a los médicos que por qué creían que las personas de su entorno y que llegaban a ser atendidas en su hospital se estaban autolesionando, las propias profesionales sanitarias me decían que lo hacían para llamar la atención. Ahí entra la verdadera gravedad de esta frase. Porque que la población general lo piense se puede entender en tanto en cuanto la autolesión es una absoluta desconocida, pero que dentro del mundo sanitario se piense es que tenemos un problema. Entonces, el que la persona se autolesione para llamar la atención, efectivamente hay un porcentaje que está estudiado, que está en torno al 10% de las personas que se autolesionan, que efectivamente lo hacen para poder llamar la atención del resto. El otro 90% ya hemos hablado un poco antes de cuáles eran las razones más comunes, ¿no? Y fundamentalmente problemas de ansiedad. Pero ese 10% que se autolesiona para llamar la atención, si alguien tiene que recurrir a hacerse daño para llamar la atención del de enfrente, ¿no es que igual necesita atención? O sea, es que igual, claro, cuando decimos, no, lo está haciendo para llamar la atención y automáticamente descartamos el tema. Ya está, lo está haciendo para llamar la atención, chimpún, ahí lo termino. Bueno, si lo está haciendo para llamar la atención, si es alguien que te importa, si es alguien a quien quieres, atiéndele, ¿no? Si lo está haciendo para ti, si lo está haciendo para llamar tu atención es porque igual necesita esa atención. Vamos con la siguiente. La persona que se quiere suicidar es un enfermo mental. Esto es una de las cosas que tenemos como sociedad en general, cuando en cualquier problemática, no solamente con el suicidio. Lo que nos pasa muchas veces como sociedad es que tendemos a, cuando vemos que hay un problema, circunscribimos ese problema a un grupo de gente al que no pertenecemos. Entonces, automáticamente,
ya no formamos parte de ese problema y mi gente, digamos, no forma parte de ese problema. Y es lo que pasa con el suicidio. No, la persona que se quiere suicidar es que es un enfermo mental. Como yo no soy un enfermo mental y como en mi entorno no hay enfermos mentales, ya está, automáticamente es un problema que, bueno, pues que pertenecerá a otro, pero no a mí. La realidad es que el suicidio nada tiene que ver con los trastornos mentales. Es cierto que hay personas con trastornos mentales que se suicidan, pero no todas las personas que se suicidan tienen un trastorno mental. Y el suicidio es un problema transversal, que tiene más que ver con clase social, tiene más que ver con cuestiones socioeconómicas que con cuestiones de trastorno mental. Siguiente que tenemos. La persona que quiere suicidarse no lo dice. La que se quiere suicidar de verdad no se lo va a decir nunca a nadie, porque es una persona que realmente lo está planificando bien. Porque claro, si lo dices, hay un punto en el que igual ya no lo estás planificando bien porque igual te ayudan y entonces ya no lo consigues. Claro, a ver, la realidad es que 9 de cada 10 personas que acaban intentando suicidarse, es decir, que lo llevan al acto, 9 de cada 10 lo habían comunicado al menos a una persona de su entorno. 9 de cada 10. Es decir, la inmensa mayoría sí lo dicen. ¿Cuál es el problema? La respuesta que generalmente obtienen. A ver, no, normalmente no es que lo digan de me quiero matar, pero sí que van a tener en algún momento es que igual no le estoy encontrando sentido a la vida, es que igual no estoy pudiendo con esto. Claro, si la respuesta que obtienen de la persona de apego, con un apego suficiente, con un vínculo suficiente como para estar contándole algo tan íntimo como esto, es no te preocupes, no te rayes, bro, todo está bien, o tú lo que tienes que hacer es salir y olvidarte, igual no hay una segunda comunicación. Con la primera han tenido suficiente, han visto que no obtienen ayuda y entonces continuamos el problema. Hablaremos un poco luego de esto en la parte de intervención. Siguiente que tenemos. El suicidio no se puede prevenir porque es un impulso. Pues entonces, ¿qué hago yo aquí? Haciendo un taller de prevención. Es cierto que algunos actos suicidas son un acto impulsivo. Es decir, no pasan por esa fase de ideación y de planificación, sino que directamente pasan al acto. Pero la mayoría de ellos sí que tiene cierta parte de conducta previa. Y ahí es donde sí que se puede no solo prevenir, sino intervenir. Y la última que tenemos es que hablar sobre el suicidio puede incitar a que lo realice. No, de esto no, mejor no hablar. Que como hablemos de ello, es que esto al final es un efecto llamada. Y la gente se va a suicidar más si escucha acerca del suicidio. Esto me pasa mucho cuando yo intento dar estos talleres en institutos. En algunos de ellos acceden genial y todo está perfecto, pero sí que recibo este tipo de respuestas por parte de institutos. De no, aquí mejor no vengas porque es que el año pasado tuvimos una alumna que se nos suicidó y claro, es que ahora si vienes a hablar del tema igual es removerlo y entonces tenemos más casos. Como si hubiera un efecto llamada, ¿no? del suicidio. Esto es algo que también los medios de comunicación, ahora un poquito menos, pero sí que hasta hace no tanto, esto era un hecho, ¿no? Dentro del periodismo no se podía hablar de suicidio porque se entendía que podía haber un efecto contagio, un efecto llamada. La realidad científica va en contra absolutamente de todo esto. ¿Vale? De lo que se tiene constancia es que efectivamente hablar de suicidio es la primera manera de poder prevenir el suicidio. Obviamente hablar del suicidio desde el respeto, hablar del suicidio desde una comunicación suficientemente profesional, sin dar una serie de datos escabrosos, etcétera, etcétera. Vale, se puede hacer, pero se debe hacer. O sea, se puede hacer bien, pero se debe hacer. Se debe hablar del suicidio. Porque el hecho de poder romper ese tabú, de poder romper esa primera barrera y poder mostrar que el suicidio existe, es la primera forma que tienen las personas que tienen esa conducta suicida de decir, ay, pues igual no estoy tan sola, igual no estoy tan solo. Igual sí que hay gente que me puede entender. Igual sí que ahora es cuando voy a empezar a pedir ayuda. Porque en el momento en el que tú lo escondes debajo de la alfombra, la persona que lo está pensando, la persona que está pensando en acabar con su propia vida, se tiene a sí misma como un bicho raro. Se tiene a sí misma como, ¿qué me está pasando? Si esto es algo que no le pasa a nadie, ¿por qué me está pasando a mí? Y como no se habla del tema, yo tampoco lo hablo. Vamos a continuar.
Vale, vamos entonces ya a esta parte de prevención, ¿vale? Esta parte más de qué podemos hacer como comunidad y como individuos de una comunidad para ayudar a prevenir estas dos conductas. Empezamos primero por la conducta suicida. En primer lugar, dice, atender y escuchar sus manifestaciones verbales. Y dice que si nos vienen en algún momento con esa comunicación de estoy pensando en hacer esto, me está pasando esto, si es alguien a quien queremos o si es alguien a quien tenemos cierto aprecio, todo empieza por poder escuchar. Es tan sencillo como eso, porque muchas veces igual no sabemos cómo reaccionar, igual no sabemos cómo ayudar, pero el mero hecho de escuchar a esa persona y de hacer sentir a esa persona acompañada ya es una manera de ayudar. Ya estamos empezando a ayudar. Siento mucho que te esté pasando esto. ¿Puedo hacer algo por ti? Dímelo. Si te parece que te acompañe a buscar ayuda, dímelo. Puedes contar conmigo. ¿Te parece que se lo contemos a alguien más? Etcétera, etcétera, etcétera. Igual no hay nada, no hay mucho más que hacer. No tenemos por qué jugar a ser psicólogos o psicólogas. Lo que tenemos que hacer es simplemente acompañar, como podríamos acompañar en cualquier otro problema. En segundo lugar, prestar atención a los cambios de conducta. Hay veces que efectivamente no nos han comunicado a nosotros y a nosotras esta intencionalidad, pero en el momento en el que podamos detectar, especialmente cuando ya conocemos a una persona, que hay una serie de cambios de conducta, ¿no? Que la persona deja de salir, que la persona empieza a hacer vida especialmente en su cuarto y que deja de relacionarse con la gente, que la persona empieza a nivel de adolescentes que empiezan a bajar mucho su rendimiento académico, en el momento en general en el que veamos que algo está pasando. Porque cuando conocemos a una persona sabemos cuando algo ha cambiado y cuando hay un problema. En ese momento es el momento de hablar. Y en ese momento de hablar no pasa nada por preguntar. Una vez más, preguntar a esa persona si está pensando en hacer algo no incitará a la persona a hacer algo. Si no lo está pensando, no lo va a pensar. Y si lo está pensando, igual es el momento en el que empieza a decírtelo. Y ahí, una vez más, tenemos la primera piedra puesta para poder empezar a intervenir en el problema. Hacerle sentir que no está solo y que no está sola. Lo que decía antes, acompañar a la persona, ¿vale? Acompañar. Y no solamente acompañarle nosotros y nosotras, sino intentar buscar ayuda, que es lo último que tenemos. Ayuda alrededor. Ya no me refiero a ayuda profesional, que ahora hablaremos. Me refiero a ayudas en su entorno. A la persona que tiene una conducta suicida le podemos prometer un montón de cosas. Le podemos prometer que no le vamos a dejar solos y solas. Le podemos prometer que vamos a estar a su lado, que vamos a intentar ayudarle. Solo hay una cosa que no debemos prometer nunca. Y es que nunca debemos caer en el pacto de silencio. ¿Vale? Nunca podemos caer en el por favor no se lo cuentes a nadie. No, no, tranquilo, no se lo voy a contar a nadie. ¿Vale? Por dos razones. Primero, porque ahí entramos en cargarnos con una responsabilidad que muy probablemente se nos vaya a quedar grande en algún momento. Encargarnos potencialmente con una culpa si eso acaba saliendo mal, de la cual luego va a ser muy difícil que podamos salir indemnes. Y además, en segundo lugar, porque la red de apoyo, cuanto más amplia sea, más posibilidades va a tener de ser efectiva. Una sola persona igual no tiene suficiente fuerza para sacar a alguien del hoyo. Pero si entre 20 tiramos de la cuerda, igual lo conseguimos. ¿Vale? Por lo tanto, buscar ayuda a su alrededor, a donde podamos. Si nos han pedido que no lo contemos, pues lo siento mucho, igual tengo que traicionarte en este sentido. ¿Vale? Y en última instancia, siempre tenemos el recurso de buscar ayuda profesional. En primer lugar, buscar ayuda profesional a nivel terapia, que es absolutamente necesario en este tipo de casos. El no, ya estoy bien, es una cosa que ya se me ha pasado. Probablemente sea una de esas cuestiones que la persona dice precisamente para no tener que enfrentarse al miedo de frente, y por lo tanto siempre se necesita terapia en este tipo de casos. Y en el momento en el que tengamos una situación de emergencia, en el que tengamos un acto suicida que está por producirse, para eso tenemos los servicios de emergencias, es decir, llamar al 112, ¿vale? Continuamos para adelante.
Vamos entonces ahora a la parte de la conducta autolesiva. Y aquí lo he dividido en dos partes. En la parte de cómo podemos ayudar a la persona que aún no se autolesiona para que no llegue a realizar esta conducta, y en otra parte, el cómo podemos ayudar a la persona que ya se autolesiona. Si todavía no se ha empezado a autolesionar, ofrecer a nivel educativo y desde las familias y desde las entidades educativas estrategias positivas para afrontar el estrés. Es decir, lo que hablábamos antes de las estrategias de afrontamiento, ¿vale? Dotar a las personas de suficientes herramientas como para poder afrontar el estrés que sí o sí van a tener en el futuro, porque del estrés no nos libramos. Luego, fomentar las relaciones piel con piel. Esto es importantísimo, sobre todo a nivel adolescente. Cuando hablo de relaciones piel con piel, se entiende, ¿no? Que es esto que estamos haciendo aquí. Las relaciones sociales muchas veces, en adolescentes, hay una parte importante, un porcentaje importante de sus relaciones sociales que se producen a través de móviles, ¿no? De manera online, de manera telemática. Y de manera online, generalmente todo es muy bonito. Cuando tú te metes a Instagram, ves que tus amigos están pasándolos genial, de fiesta en fiesta, de cena en cena, siempre con grandes sonrisas. Y cuando tú estás en tu casa viendo eso, no te va a dar por ir a ese amigo que está en la cena, en esa foto, a decirle: oye, me encuentro mal, lo estoy pasando mal con este tema, necesito ayuda. ¿Dónde sí va a salir esa comunicación más de sentimientos negativos? Cuando estamos en persona, ¿vale? Ahí es donde el vínculo realmente se hace suficientemente fuerte como para poder comunicar esta serie de emociones. Entonces, eso es lo que no debemos perder, las relaciones piel con piel. La sensibilización de la población, esto es fundamental. Esto pasa por esto que estamos haciendo aquí, por sacar a la conducta autolesiva del cajón donde estaba, empezar a decir lo que es la conducta autolesiva y empezar a decir: señores, señoras, tenemos a un montonazo de adolescentes, a un montonazo, que están autolesionándose todo el rato a nuestro alrededor. Personas que no conocemos, que no sabemos que lo están haciendo, personas a las que nos cruzamos todos los días, se están autolesionando. Esto es una auténtica epidemia. Por lo tanto, vamos a empezar a hablar del tema, vamos a desestigmatizar la cuestión, vamos a eliminar el tabú y a empezar a abrir puertas de ayuda. Para la persona que ya se autolesiona, aunque aquí no lo ponga, una vez más, terapia, ¿vale? Que también es necesaria, pero bueno, digamos que como estrategias generalizadas, cosas que pueden llegar a funcionar. En primer lugar, el identificar la causa, aunque eso sí que tiene que ver más con una parte terapéutica. Ofrecer alternativas. Esto quiere decir que intentar, digamos, dar a la persona herramientas, cosas que hacer cuando sienta la necesidad de autolesionarse. Esto sería el chicle de nicotina para el fumador, pues encontrar una alternativa parecida para la persona que se autolesiona. Esto hay muchas vertientes, desde el apretar un hielo en la mano hasta que se te derrita, en vez de realizarte cortes, realizarte con un rotulador, como pintarte en la piel. Bueno, al final esto va a depender de cada persona y de cada caso, de lo que a cada cual le pueda funcionar. Mostrarse disponible. Esto tiene que ver igual con lo que hablábamos antes de la conducta suicida. El hacerle ver a la persona a la que queremos y que está pasando por esto: estoy aquí. Cuando necesites ayuda, cuando sientas ganas o necesidad de autolesionarte, estoy a tu lado. Puedes contar conmigo. Si quieres que salgamos a dar una vuelta, podemos salir a dar una vuelta. Si quieres llamarme, llámame y hablamos un rato, ¿vale? Muchas veces una de las alternativas fundamentales no pasa por mucho más que por intentar hacer un ejercicio de distracción, por llevar la mente hacia otro sitio. No sé si alguna vez habéis intentado dejar de fumar, pero pues pensad en lo que os pudo funcionar en ese momento. Y bueno, y por último, esto ya lo decía antes, buscar ayuda profesional, ¿vale? Ya vamos a ir terminando. Sí que quería un poco terminar con esta parte, ¿no? De en qué contexto nos estamos moviendo. Es decir, vale, tenemos esta problemática, tenemos estas posibilidades que tenemos de ayuda, pero ¿en qué contexto nos movemos? ¿En dónde estamos nadando todo esto? En primer lugar, estamos en un momento en el que el aislamiento social
es patente. Me refiero a aislamiento social, especialmente en población adolescente, ¿no? Lo que hablaba antes de la pérdida de ese contacto piel con piel, la disminución de vínculos sociales y de relaciones sociales presenciales. Y esto es una realidad. Y es una realidad que se ha hecho todavía más patente, especialmente en población adolescente, a partir de la pandemia. Después de toda la pandemia de la COVID que tuvimos, donde efectivamente tuvimos sí o sí que aislarnos socialmente. Claro, para una persona adulta le pudo ser más o menos fácil solventar, digamos, esa situación de aislamiento y luego volver a su vida anterior a nivel social. Pero para una persona que le pillara la pandemia con 11, con 12, con 13 años, con 14, con 15, el tiempo no pasa igual. No medimos igual el tiempo a un adulto que una persona de 12, 13 años. Para una persona de 12, 13 años, el pasarse 3 meses en su casa metida es pasar una eternidad. Y el luego poder retomar las relaciones sociales tal y como las teníamos ya no va a ser tan sencillo, ¿vale? Por lo tanto, tenemos un aislamiento que aún se ha visto más agravado. Os hablaba antes de, lo mencionaba un poco, ¿no? Que la conducta suicida y la conducta autolesiva sí que tienen una parte meramente social. Y es que esto está absolutamente demostrado, que los factores de la pobreza y el desempleo agravan estas situaciones. En tanto en cuanto agravan las situaciones de trauma, agravan el aislamiento y agravan todas las problemáticas que nos pueden llevar a desencadenar estrés y ansiedad. Por lo tanto, si antes relacionábamos directamente la ansiedad con la conducta autolesiva, el camino está claro. Y si relacionábamos el trauma con la conducta suicida, la relación está clara. Y lo último que tenemos aquí es, y es inevitable también, la atención sanitaria que tenemos en nuestro país y que tenemos en nuestra comunidad es deficiente. Si esto ya es deficiente a nivel generalizado, la atención sanitaria que tenemos a nivel de salud mental es peor. De media, estamos ahora mismo en torno a los 4 meses para poder tener una primera cita en salud mental en nuestra comunidad. 4 meses. Al alta hospitalaria, con suerte, puedes tener tu primera cita entre 1 mes y medio y 2 meses. Ahora imaginémonos no existe. Imaginémonos un chaval de 16 años que haya intentado suicidarse. Esa persona ha acabado en el hospital. Ha estado unos 15 días ingresado en psiquiatría. A los 15 días del alta le dicen que pida cita con su centro de salud mental para iniciar una terapia. Y esa primera cita, si estamos en febrero, se la dan para abril. Una persona con un acto reciente. Pues igual no llega a esa primera cita. Una persona que no haya pasado por el hospital y que tenga que esperar 4 meses para la primera cita, igual no llega a esa primera cita. El tiempo intersesiones, es decir, el tiempo que pasa entre una sesión y otra, en los casos más graves está en torno al mes. La media está en torno a los 2 meses, casi en 2 meses. Entre cita y cita. Una vez más, nos encontramos a personas que tienen una primera cita y que igual no llegan a la segunda. Y esta es la realidad que tenemos. Esto es la ayuda fundamental, o sea, donde de verdad donde de verdad se podría intervenir es aquí, porque efectivamente hay un paso en el que ya a nivel comunitario no podemos hacer mucho más que solicitar ayuda profesional. Pero claro, si en ese paso nos encontramos con todos estos cortafuegos, es muy difícil, verdaderamente difícil para la persona y verdaderamente difícil para su entorno el poder sacar a esa persona de ahí. En relación con esto, y ya para terminar, y un poco para presentaros también el dónde trabajo y el qué es el recurso donde estoy, os presento un poco, porque de todo esto nació Nostos, realmente. Nostos Psicología nació como, pues eso, como con una vocación de intentar llegar a las personas que lamentablemente se nos estaban quedando por el camino porque no obtenían citas. Lo que tenemos es un equipo interdisciplinar formado por psicólogas sanitarias, psiquiatra, terapia ocupacional y enfermería, en el que intentamos, pues eso, hacer la labor de un centro de salud mental, pero a nivel externo.
Fundamentalmente trabajamos con personas al alta hospitalaria, aunque también estamos empezando a trabajar con población más general, y trabajamos de manera integral, como os decía, en conducta suicida y conducta autolesiva. Intentamos actuar también en los tres, digamos, en los tres niveles de atención. En la prevención, que es un poco lo que estamos haciendo aquí, la intervención, que es lo que hacemos en el propio centro, con psicoterapia, terapias de grupo, grupos de ayuda mutua, etcétera, etcétera. Y luego también tenemos una parte de posvención en la que atendemos tanto a supervivientes de suicidio como a sobrevivientes, que son todos esos familiares y allegados de alguna víctima de suicidio. Es decir, padres, madres, parejas, en las que también necesitan atención. Cuando yo creé Nostos con la esperanza de poder autodestruirlo lo antes posible. Es decir, con la esperanza de que en algún momento, lo antes posible, la sanidad pública pueda cubrir de manera efectiva todos los problemas que hay. Pero mientras eso a día de hoy no siga siendo así, yo desde luego como profesional no quería quedarme con los brazos cruzados viendo cómo a mi alrededor mis vecinas y mis vecinos seguían muriendo por el camino. Así que, pues de ahí la idea de abrir Nostos. Y una vez abierto Nostos, abrimos el turno de preguntas y de dudas que podáis tener. Gracias. Si tenéis, si no. Buenas. Hola. Yo quería preguntarte qué relación podría haber, porque antes habías comentado el tema de la relación que puede haber con las conductas autolesivas con distintos trastornos y demás. Y yo quería preguntarte qué relación puede haber concretamente, por ejemplo, con el TDAH, en cuanto a la comorbilidad que pueda haber a desarrollar ciertas actitudes más depresivas y demás. Claro, esto pasa en general con otros trastornos mentales, pero con el TDAH también sucede que hay una parte en la que la persona también se siente como más estigmatizada por comportarse de una manera, digamos, diferente. Entonces, sí que hay una parte de comorbilidad a nivel de sintomatología depresiva, y luego, por otra parte, también dentro del TDAH nos encontramos con una dificultad también para afrontar determinadas sensaciones, determinados sentimientos negativos, y ahí una vez más vuelve a aparecer la conducta autolesiva como posible, digamos, como posible vía de escape, como posible herramienta desadaptativa para poder afrontarlo. O sea que sí hay una correlación. Pues lo primero, muchas gracias. Nada, sabíamos que iba a vosotras. ser interesante y lo ha sido, y además útil, ¿no? El Soviet, como sabes, siempre nos gusta hacer talleres que luego podamos recoger, ¿no? Y crear esa comunidad y esos espacios comunes, ¿no? Yo tengo varias preguntas. Adelante. La primera, ¿cómo crees o qué crees que cómo puede afectar socialmente, ¿no? la creación de espacios colectivos, como puede ser los centros sociales, asociaciones, ¿no? O sea, ¿cómo tú crees que eso puede ayudar a favorecer ¿no? Esa parte del individualismo y demás? ¿Qué papel pueden tener esos espacios en esta intervención? La segunda, bueno, yo me estaba acordando del meme de la carta del capitalismo, ¿no? Porque estabas hablando, era un poco, tengo aquí en cualquier conversación, el capitalismo, ¿no? Claro, dentro de esto, ¿qué margen tenemos, no? O sea, como la sanidad, o sea, que la prevención tiene que prever también los problemas que causan todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Y cómo se tiene que tratar la salud mental más allá de la sanidad, del modelo sanitario. Y otra cuestión, bueno, yo me tuve que enfrentar con una situación de autolesión muy cercana hace relativamente poco y no tenía ni puñetera idea, la verdad es que hubiese agradecido tener este taller. Y claro, es una situación muy difícil porque cuando no conoces, no sabes, ahora pues tampoco que sepa, pero bueno, por lo menos te has enfrentado a esa situación y tienes un poco más de herramientas, ¿no? ¿Qué herramientas a corto plazo tienen las personas que están alrededor para ayudar? Es decir, si nos puedes decir, pues eso, a dónde hay que llamar, para por lo menos formarte tú. Es decir,
yo me vi en una situación en la que había una persona que no sabía dónde estaba y estaba en una situación de autolesiones y que podía ir, no sé si me explico, que estábamos pensando todo el mundo que se había suicidado, y directamente no sabíamos dónde ir, o sea, con quién hablar, porque tampoco sabíamos dónde estaba, ¿no? Entonces, si nos puedes dar esas herramientas, o sea, o pasárnoslas para poder publicarlo en las redes del Soviet y demás, me parece interesante para que tengamos también esas herramientas, no solo las personas, sino ese acompañamiento. Muchas veces hicimos un taller de prevención de violencia de género, de acompañamiento de Punto Violeta y demás, y muchas veces no conocemos las herramientas que tenemos las personas que acompañamos. O sea, no sabes que hay un teléfono de apoyo al suicidio. O sea, es que es como no sabes esas herramientas, no las conoces. Entonces, no sé si nos puedes si decir unas cuantas o pasárnoslas para que luego las podamos difundir, porque me parece importante que se difunda lo máximo posible y lo tengamos todas claro, a mano, por si te pasa en algún momento concreto. Y nada, que muchas gracias. Nada, Vaya, a ver si me acuerdo de las 3 preguntas. Capitalismo. A ver, lo primero, sí, la parte de espacios sociales que decías, ¿no? O sea, cuando hablaba de esos factores de riesgo, el aislamiento estaba ahí. O sea, el aislamiento era un factor de riesgo evidente en ambas conductas. Por lo tanto, todo lo que pueda ser promover el compartir, todo lo que pueda ser promover el establecer nuevos vínculos sociales y el establecer además ya no solamente esa parte que tienen los centros sociales de vínculo entre personas, sino de espacio seguro. Eso también es fundamental. O sea, el tener un espacio donde sabes que no se te va a juzgar. Cuando hablamos de conducta suicida y autolesiva, hablamos de conductas con un potencial de estigmatización muy alto. Entonces, el saberte seguro y segura en un lugar, el saber que puedes comunicar las cosas y que las personas que forman parte de esa comunidad lo van a acoger y no te van a juzgar por ello, a mí me parece fundamental. O sea, que por esa parte es un trabajo súper efectivo y súper necesario. La segunda parte que decías, que es hasta dónde podemos llegar, ¿no? Como sociedad, efectivamente. Claro, a nivel de prevención y a nivel de estrategias, siempre vamos a estar limitados por todo el entorno y por todo lo que nos pueda rodear, ¿no? Por todo el sistema que tenemos. Entonces, creo que de inicio el poder empezar a hablar de ello, que es algo que además empujará de abajo arriba, como ya ha empezado a pasar, ¿no? El hecho de que ahora hasta hace no tanto en el Congreso no se había hablado jamás de salud mental. El hecho de que ahora se hable no es que a un político o a una política de turno se le haya ocurrido de golpe, ¿no? Se le haya encendido la bombilla, sino que efectivamente había toda una sociedad que empezaba a hablar de salud mental y por eso se ha empezado a recoger arriba. Entonces, todos los cambios que podamos hacer a nivel de desestigmatizar, de empezar a romper tabúes, de empezar a establecer vínculos, bueno, pues eso, ¿no? Establecer vínculos en los que sí que se fomente también una parte de confianza y de seguridad a la hora de transmitir emociones negativas. El cambio empieza también un poco en esa parte y al menos es hasta donde podemos llegar como individuos de la comunidad, ¿no? El hecho de ser capaces de mostrar nuestras propias emociones negativas y de poder recoger de una manera efectiva las emociones negativas del otro. O sea que, bueno, por ahí puede empezar el camino. Y ya la tercera pregunta sí que se me ha olvidado. Ah, vale, a día de hoy a corto plazo, ¿no? El que podemos hacer. A ver, a día de hoy a corto plazo, para momento de emergencia, 112, conducta suicida. Tenemos el 024, que es el Teléfono Nacional de Atención a la Conducta Suicida. También tenemos el Teléfono de la Esperanza, que es una asociación, no sé si es una organización sin ánimo de lucro. Bueno, es una asociación, pero vamos, es también a nivel general. El teléfono sí que no me lo sé, es 722, no sé qué cuánto, pero vamos, es una asociación que lleva muchos años trabajando en ello y que tienen asesoramiento psicológico también a corto plazo en momento de emergencia y a medio plazo. Y luego, a nivel de ayuda terapéutica, el camino orgánico, pues ir al centro de salud, hablar con el médico de cabecera y que te derive al centro de salud mental. A partir de ahí, esto sigue siendo así, aunque no debería, pero bueno, a partir de ahí, la primera cita en salud mental te la hace un psiquiatra y a partir de ahí, si el psiquiatra determina que necesitas terapia, te derivará a psicología.
Y como otras opciones, o sea, yo no es por vender la moto, pero bueno, es que Nostos es el único recurso que hay en toda España, que no sea, o sea, el único recurso específico de atención en todo el país es este. Entonces, bueno, pues ahí he dejado, de hecho, los datos de contacto, porque en cualquier momento, tanto para familiares, allegados, como personas que sí que estén pasando por ello, pues ahí está también la posibilidad de ayuda. Tanto a nivel presencial como a nivel online, hacemos todo lo posible y además cada caso lo intentamos concretar mucho. Es decir, no es un gabinete psicológico en el que las personas vengan y tengan 4 sesiones mensuales, tal, sino que cada caso es un mundo. Entonces, igual encontramos un caso en el que necesita, pues, igual 2 citas mensuales con psicología y luego necesita terapia ocupacional. O a lo mejor no, la persona lo que necesita es una vez al mes con la psicóloga y una terapia de relajación. O sea que cada caso es diferente y por lo tanto, pues, intentamos abordarlo de manera individualizada. Ahí estamos. En cualquier momento también de emergencia también tenemos el WhatsApp, que también funciona y bueno, pues sigue siendo, al menos a nuestro nivel, pues todo lo que podemos aportar. Vale, hay preguntas por internet. Ah, genial. Vale, nos dice... No sabía que teníamos preguntas por internet. Sí, claro. Esto está abierto a todo el mundo. Me siento Ibai Llanos. Dice, casi, con unos pocos viewers menos. Pero bueno, pero un par menos. Eva Getafe dice, querría preguntar si es un factor de riesgo y hasta qué punto ser un adolescente extranjero, inmigrante o racializado. Sí, sin duda. Ahí se juntan, vamos, dentro de la conducta autolesiva se juntan 2 de los colectivos vulnerables que teníamos, ¿no? Que era población migrante y el hecho de la franja de edad. Entonces, fundamental. O sea, sí que ahí tenemos un montón de casos, especialmente la conducta autolesiva se dispara y luego a nivel de conducta suicida, una vez más nos encontramos con personas que están sufriendo una situación que no es nada sencilla, una situación muy compleja a nivel emocional también y una situación en la que efectivamente si no cuentas con suficientes herramientas adaptativas de afrontamiento pueden aparecer este tipo de pensamientos. Por lo tanto, sí, ahí hay que tener mucho ojo. Vale, y luego Ruth Mija dice, a mí me llama la atención los comportamientos autolesivos a largo plazo, el consumo de sustancias, conductas sexuales inadecuadas, entre comillas, dice, estará mal escrito, conductas que te van matando lentamente y, por otro lado, conductas peligrosas, por ejemplo, la conducción temeraria, conductas de riesgo, etcétera, que generan cierta adrenalina y que no sé si es una cuestión química también o una adicción, como has comentado, con las autolesiones. Voy a intentar no ponerme como muy... O sea, es un tema que me interesa mucho, que he estudiado un montón, entonces voy a intentar resumirlo mucho. A ver, cuando hablamos de conducta autolesiva en sí mismo, hablamos de actos que se producen en el momento. Es decir, la propia definición de conducta autolesiva es el acto voluntario y deliberado de hacerse daño a uno mismo. Es decir, es un acto voluntario y deliberado. Lo que está buscando la persona es sentir ese daño. La persona que con 13 empieza a fumar y está fumando hasta los 40 puede estar buscando otras muchas cosas, pero no está diciendo, voy a inflarme a fumar para hacerme daño, ¿no? Entonces, ahí hacemos un poquito esa diferenciación. La segunda parte de la pregunta que hacía Ruth, que es esa parte de producción también de adrenalina y de hormonas que efectivamente también tienen un componente adictivo, eso es especialmente importante dentro de la adolescencia, porque sí que efectivamente en la etapa adolescente toda la parte de la corteza frontal, que es donde se encuentra especialmente el control de los impulsos, no está completamente formado, está en formación. Por lo tanto, las conductas impulsivas que producen una serie de hormonas positivas, a pesar de poder ser valoradas por la persona como algo que objetivamente no está bien hecho, va a ser más difícil de poder controlar, porque el impulso va a seguir estando ahí y todavía no está formado suficientemente esa parte del cerebro. Lo he intentado resumir un montón. Yo sí que tengo una. Adelante. Porque trabajando en institutos y eso, sí que yo ahora soy delegado sindical, entonces voy por muchos centros y tengo algunos que están creciendo mogollón los protocolos de vigilancia contra el suicidio y demás. Entonces, no sé si se conocen los protocolos que hay a nivel de educación en secundaria y en primaria también, pero bueno, sobre todo en secundaria, que
que habría que cambiar para que funcionasen, porque desde luego... Claro, o sea, yo también soy profe, la otra parte de mi tiempo lo dedico a estar también en un instituto. Entonces, sí, conozco los protocolos. Lo que falta, en primer lugar, lo que falta de los protocolos es aterrizarlo a la realidad. Es decir, en los protocolos son muy extensos. Hay árboles de acción, o sea, árboles de decisión que son especialmente abstractos y son especialmente protocolos que están enfocados a que se lleven a cabo por personas que no tienen formación. Entonces, creo que una de las principales claves es poder formar al profesorado. O sea, que las personas que se dedican a la educación sepan de qué va esto. Todo pasa por eso, porque efectivamente un protocolo que tiene... O sea, si yo os cuento ahora mismo un protocolo de cómo hacer una limpieza prequirúrgica en una operación de cadera, pues yo os lo puedo contar. Pero claro, si no tenéis la formación para luego llevarlo a cabo, va a ser difícil. Entonces, en este caso, todo empezaría también una vez más por la formación del profesional. Y porque el profesional sepa, primero, que esto existe, sepa la problemática que hay y a partir de ahí sepa cómo actuar. El micro loco. Darwin. Sí. ¿Tenéis contacto con el ayuntamiento para poder planificarlo a nivel gobierno, así como llevarlo para todas las instituciones aquí en Getafe? Es una pregunta interesantísima. Es una pregunta interesantísima porque estamos haciendo todo lo posible. O sea, lo que pasa es que el trabajo, digamos que la parte burocrática es complicada. Entonces sí, o sea, estamos en contacto con Consejería de Sanidad especialmente, porque sí que a medio plazo mi intención es al menos conseguir concertar las plazas. Es decir, que a la persona que acuda no le cueste ni un euro el poder acudir y el poder efectivamente ser atendido. Estamos en ello. Espero poder decirte pronto sí, sí. Vale, y es que había lío porque no había visto una pregunta desde el principio. Vale, nada. O sea, sí la había visto, pero no me acordaba. Virginia León pregunta, lo ha preguntado muy al principio, a lo mejor la ha respondido ya, pero bueno, vale. Si puedes hacer un poco de hincapié, dice los principales signos de advertencia, ¿cuáles serían? Las señales de alarma de las dos conductas. Sí, cuando lo ves en otras personas. Vale. A ver, un poco eso lo contaba antes con la parte de los cambios de conducta. O sea, luego a nivel profesional, digamos que ya es otra cuestión, pero a nivel, digamos, de nuestro grupo, ¿en qué nos podemos fijar? O sea, ¿cuáles son las primeras señales de alarma que podemos encontrar? Cambios de conducta a nivel de frecuencia de actividades sociales. O sea, si antes salía más y ahora poco a poco está dejando de salir. Si antes se comunicaba más y ahora se está dejando de comunicar. Si el rendimiento educativo, si el rendimiento académico baja. Si a nivel laboral empieza a haber bajas frecuentes por situaciones, digamos, más o menos abstractas, de no me dolía mucho la cabeza, etcétera, etcétera. ¿Qué más podemos decir a nivel de señales de alarma? Bueno, a nivel de la conducta autolesiva, sí que especialmente, o sea, esto igual, pero creo que puede ser útil porque es como una cosa muy práctica, es especialmente interesante el fijarse en si hay algún tipo de cambio en la conducta de vestimenta de la persona. Especialmente, o sea, esto se nota mucho más en verano que en invierno por cuestiones obvias, pero esto es importante. El que la persona igual en verano cuando vaya a la playa no quiera quitarse igual la camiseta, o que cuando llega el buen tiempo no quiera llevar manga corta sino que solo quiere llevar manga larga, el que no quiera llevar pantalones cortos y que quiera llevar pantalones de la rodilla para abajo. Bueno, pues todo este cambio de conducta de vestimenta al menos puede ser una señal de bueno, vamos a preguntar. Sí, claro. Que yo algo que como que en el momento no me di cuenta, más tarde por desgracia me di cuenta, y es que cuando una persona haya tenido intentos de suicidio es bastante probable que lo vuelva a hacer. Y no somos conscientes, como que decimos, bueno, ya lo ha hecho, no lo ha conseguido, ¿no? Y no prestamos la suficiente atención.
Sí, sí, eso es A lo mejor lo fundamental. habías mencionado y no... No, pero sí que es importante. La relación que hay entre, o sea, la persona que ha tenido un intento de suicidio es verdad que tiene muchísima más posibilidad de volver a intentarlo. ¿Por qué? Porque ya tiene, digamos que hay una fase que ya ha pasado y que ya está dentro, que es la fase de ideación, y luego la fase de planificación, hay una parte que ha hecho, hay otra parte que ha ejecutado y que sabe que ha fallado, y por lo tanto la posibilidad de que reformule el plan y que igual a la segunda o a la tercera le salga bien, es más posible, porque efectivamente esto es ensayo y error. Y luego también, a raíz de esto, también quería contar un poco la relación que hay directa entre ambas conductas. Las personas que tienen conducta autolesiva, el 60% de las personas con conducta autolesiva tienen al menos ideación suicida. Entonces sí que hay también una correlación entre ambas conductas, ¿vale? De ahí, o sea, el hecho de la conducta autolesiva en sí misma no es, la gravedad que tiene no es solamente el hecho de que, bueno, pues tiene unos cortes superficiales. O sea, la gravedad que tiene es toda la parte psicopatológica que puede haber detrás y a dónde puede acabar llevando. Y lo que te iba a preguntar también, Sí. el recurso de ayuda mutua que me interesa. El grupo de ayuda mutua, sí. Sí, el grupo ese. Sí, el grupo, Para contactar. a ver, nosotros llevamos abiertos 10 días, por lo tanto, Vale. estamos justo arrancando. El grupo de ayuda mutua es un proyecto que tenemos en el momento en el que tengamos suficientes personas. Nos gustaría crear un grupo de ayuda mutua para familiares y allegados y un grupo de ayuda mutua para sobrevivientes. Para supervivientes, perdón. Entonces, sí que, bueno, es un proyecto que está ahí y que estamos todavía recogiendo un poco las personas que puedan estar interesadas. Para todo aquel que está interesado, tanto por email, que este es el que os he puesto ahí, es el mío personal, pero si no, info@nostropsicología.com, o directamente a teléfono y WhatsApp, y a partir de ahí recogemos datos y en el momento en el que tengamos suficientes personas, abrimos el grupo. Vale, estáis ubicados en Getafe, ¿verdad? Estamos ubicados en Madrid. En Madrid. Sí, vale. estamos al lado del metro de Velázquez, en la calle Castelló. Ahí os he dejado de todas formas unos trípticos, o sea que si luego a alguien le puede interesar, pues ahí tiene toda la información y todo eso. Esos son, sí. Bueno, vale. Pues nada, que muchas gracias a vosotras y a vosotros. Ha sido un placer.